soy Laira Redebrán y hoy vamos a hablar sobre este libro otra vez. Antes que nada quiero ofrecerles una disculpa por no haber subido video la semana pasada, pero les prometo que ahora sí me voy a poner las pilas y voy a subir uno cada semana, como antes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la necesidad, la prioricidad, la contingencia y lo a posteriori. Son dos familias de conceptos, unos son epistémicos y los otros son metafísicos. Estos conceptos han sido muy importantes en filosofía y son herramientas muy valiosas en la misma. Los conceptos epistémicos que se refieren al conocimiento son a priori y a posteriori, mientras que los conceptos metafísicos son necesario y contingente. Los epistémicos son porque así es como conocemos las cosas. Hay dos maneras de conocer las cosas. Unas son a priori y otras son a posteriori. A priori se refiere cuando nosotros no necesitamos de la experiencia para conocerlos, es decir, cuando nosotros no necesitamos ir al mundo para saber el valor de verdad de algún enunciado. Esos son los enunciados a priori. Los enunciados de la matemática, de la lógica, son enunciados a priori porque no necesitamos ir a la experiencia para saber si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, yo no necesito contar piedras para saber si 2 más 2 son 4, sino que mediante puras herramientas formales yo puedo saber el valor de verdad del mismo. También la lógica, los argumentos de la lógica, si son válidos, yo puedo saber si son válidos a priori, de manera formal. Por otro lado, los enunciados a posteriori son aquellos que requieren de la experiencia para saber su valor de verdad. Por ejemplo, si yo digo que mi gata es blanca, yo necesito ir a la realidad para ver si de hecho es blanca. Si yo digo que el sol tiene cierta temperatura, yo tengo que hacer ciertas cosas y tengo que medir la temperatura del sol para saber si realmente es la que yo digo. Igual, el punto de ebullición del agua, yo necesito hacer experimentos para saber cuál es la temperatura del punto. Las ciencias empíricas, las ciencias como la física, la química, la geología, todos ellos tratan de enunciados a posteriori. La lógica, la filosofía y las matemáticas tratan enunciados a priori. Ahora, ustedes podrían pensar, es que a mí me enseñaron matemáticas y de esa manera yo puedo pensar que los enunciados de la matemática son a posteriori, o sea, que yo tuve de la experiencia. Pues no, en realidad no. Para verificar, o sea, para saber la manera en la que son verdaderos, o sea, en virtud de que son verdaderos es si son a priori o a posteriori. Las matemáticas no son verdaderas en virtud de la experiencia. La realidad no hace verdaderos a los enunciados de la matemática, ni a los de la lógica, ni a los de la filosofía. Por eso son ciencias categóricamente distintas de la física. O sea, una pregunta filosófica es distinta de una pregunta física, porque la pregunta física necesita de experimentos para ser corroborada, mientras que la filosófica es a partir de argumentos y de herramientas formales. Por otro lado, las concepciones metafísicas como necesidad y contingencia se refieren más a la manera en la que está hecho el mundo. Hay hechos necesarios y hay hechos contingentes. Por ejemplo, los hechos contingentes son aquellos que pudieron no haber sido o que pueden ser. Mi gata pudo no haber sido blanca, sino pudo haber sido café. La temperatura del sol puede no ser la que tiene ahorita, porque de hecho se va a enfriar. El punto de ebullición del agua puede no ser a esa temperatura, sino que puede ser otra, como de hecho es, dependiendo de la altitud. Es decir, empezamos a ver como una conexión entre los enunciados a posteriori y la contingencia. ¿Por qué? Porque normalmente los enunciados a posteriori, como dependen de la realidad y la realidad puede ser cambiada, los enunciados a posteriori son contingentes. Y normalmente se pensaba que todos los enunciados a posteriori eran contingentes, mientras que los necesarios, ya que no necesitaban de la experiencia para ser corroborados o no eran verdaderos en virtud de ningún hecho empírico, eran necesarios. O sea, 2 más 2 es 4, eso siempre va a ser verdadero, independientemente de cómo sea la realidad. ¿Por qué? Porque la manera en la que los conocemos es independiente de la realidad. Sin embargo, Saul Kripke, en su libro El nombre de la necesidad, nos demostró que a priori y necesario no van de la mano como nosotros habíamos pensado, y que a posteriori contingente tampoco. ¿Por qué? Porque hay enunciados a priori que son contingentes y hay enunciados a posteriori que son necesarios. Uno de los ejemplos es necesarios que no son a priori. La conjetura de Goldbach, que es una conjetura matemática que todavía no se ha demostrado,
Es decir, que no tenemos una prueba de su verdad. Si es verdadera, es necesariamente verdadera. ¿Por qué? Porque es un enunciado matemático. Porque las herramientas formales nos dicen que ese teorema pues ya lo probamos. Sería necesario. Sin embargo, no se ha llegado a demostrar. No tenemos una prueba de la conjetura de Goldbach. No, es decir, si no tenemos una prueba, no sabemos si es verdadera o falsa. No puede ser un conocimiento a priori porque no tenemos ese conocimiento. Si una computadora lo demuestra, sería conocimiento a posteriori porque las computadoras requieren de programación y la programación la programación es un tema empírico, pues todas las cosas que demuestran las computadoras son empíricas. Y si una computadora lo demuestra, podría ser que la conjetura de Goldbach sea a posteriori y sin embargo es necesariamente verdadera. Pero dejando de lado el tema de la programación y la posteriori para no hacer las bolas, nosotros no sabemos si es verdadero o falso. Pero si es verdadero, sería necesariamente verdadero, porque es un enunciado de la matemática. Por otro lado, nosotros podemos tener enunciados a posteriori que son necesarios. Por ejemplo, los enunciados de las esencias. Kripke creía que las ciencias lo descubrían esencias. Entonces, si yo digo que el número atómico del oro es cierto número, o que por ejemplo, el número atómico del hidrógeno es 1, eso es a posteriori, porque yo tuve que hacer experimentos para medir el número atómico del hidrógeno. Sin embargo, ese conocimiento es necesario. Es decir, el hidrógeno, para ser hidrógeno, tiene que tener ese número atómico. Y si tiene otro número atómico, no es hidrógeno. Es decir, es necesario que el hidrógeno tenga el número atómico 1. Y sin embargo, es a posteriori. Entonces, como pueden ver, necesario y contingente no son distintos de a priori y a posteriori. Este video también se tardó más porque es un tema un poco denso. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido y cualquier cosa está en la sección de comentarios. Y gracias por haber visto mi video.